¿Puede el mutismo de un niño herido ser la llave para sanar el corazón de un padre ausente? ¿Y qué ocurre cuando una desconocida, sin más que ofrecer que su propia presencia, se convierte en la única capaz de oír lo que las palabras no dicen? Esta es una crónica sobre cómo las heridas más profundas, a veces, solo requieren de la conexión más sencilla para empezar a cicatrizar. Si disfrutas de este tipo de relatos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos historias nuevas cada día. Y si este cuento resuena contigo, regálanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos acompañas. Mientras la mayoría de los niños de 5 años aprenden a atarse los cordones o juegan en el parque, Leo Santoro llevaba 8 meses sin pronunciar una sola palabra. No desde el día en que vio cómo la tierra cubría el féretro de su madre. En una mansión donde el silencio pesaba como el mármol, su padre, Damián, se sepultaba en el trabajo, convencido de que el duelo era un enemigo del que se podía escapar. Pero el equilibrio precario de su mundo se altera el día que una nueva ama de llaves cruza el umbral. Una joven sin referencias ostentosas ni diplomas, solo con una calma inquebrantable y un pasado del que jamás hablaba. Lo que empieza como un simple empleo se transforma en algo inmenso. Un gesto, una risa, una mirada. Una única palabra desatará un lazo que nadie anticipó, pero sanar implica tomar decisiones, y no todos están preparados para afrontar el precio del amor. Acompáñanos mientras narramos una historia de pérdida, confianza y el inmenso poder de estar presente cuando más se necesita. Damián Santoro no debería haber estado en casa. Su vuelo desde Tokio había sido cancelado en el último instante y, en vez de gestionarlo o llamar a su asistente, simplemente tomó un taxi sombrío y abandonó el aeropuerto. No notificó a nadie, ni al personal doméstico, ni a su chofer, ni a la agencia de niñeras. Tal vez una parte de él anhelaba deslizarse en su hogar vacío y sentarse en la soledad que se había vuelto su única compañera. Proyectó en su mente su regreso habitual, el aire gélido del vestíbulo, la quietud opresiva, el eco fantasmal de sus propios pasos, y Leo, siempre en su cuarto, silencioso como una sombra. Así había sido durante 8 meses, desde el funeral de Laura. Leo había dejado de hablar, de sonreír, de ser. Y Damián, ya asfixiado por la culpa de haber sobrevivido a aquel accidente de coche, descubrió que era más fácil ahogarse en trabajo que enfrentar el silencio de su hijo. Por eso, cuando abrió la puerta principal, se preparaba para más de lo mismo, una ausencia disfrazada de rutina. Pero entonces lo oyó, una risa. La risa de Leo, aguda, espontánea, salvaje, pura. Se quedó petrificado. Cada músculo de su cuerpo se tensó, como si estuviera escuchando algo prohibido. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia olvidada. No, era imposible. Permaneció inmóvil en el centro del vestíbulo, el maletín resbalando de sus dedos, sus zapatos de diseñador olvidados sobre el mármol pulido. No era el espectro de un sonido o un recuerdo defectuoso. Era real. La risa no era solo un ruido. Tenía cadencia, tenía vida. Leo estaba riendo, y alguien más reía con él. Siguió el sonido por puro instinto, sin ser consciente de que se movía, hasta que llegó al arco que conducía al jardín interior. Lo que vio allí desafiaba toda lógica, no para su mente endurecida por el luto, no para la versión de la realidad que había construido para poder seguir respirando. Leo, su hijo de 5 años, antes un torbellino de energía y ahora un pozo de silencio, estaba ahorcajada sobre la espalda de una mujer, aferrado a sus hombros, riendo tan fuerte que su pequeño cuerpo se estremecía. La mujer estaba a 4 patas, avanzando como si fuera un gentil dragón. Su largo cabello oscuro estaba recogido, pero un mechón rebelde acariciaba su mejilla mientras se giraba, su rostro iluminado con algo que Damián no había visto en meses: alegría. Esa mujer era Valentina, el ama de llaves que contrató, sin prestar demasiada atención, solo alguien para mantener la casa ordenada, cocinar y ser sobre todo invisible.
No se suponía que interactuara de esa manera. No estaba simplemente ignorando las reglas no escritas. Las había hecho añicos. La risa de Leo brotaba en oleadas tan intensas que lo dejaban sin aliento. Valentina emitió un juguetón gruñido de dragón, sacudiendo los hombros para que Leo rebotara, y él chilló de puro gozo. Damián no podía moverse. Sus pies estaban anclados al suelo. Sus pulmones se negaban a inhalar. Esto no era un simple momento de felicidad. Era una resurrección. Este era el niño que recordaba de antes del accidente, el que corría a la puerta cuando volvía de sus viajes, el que se acurrucaba en el regazo de Laura para leer cuentos y hablaba sin cesar sobre dinosaurios. Este era su hijo, y se sentía como ver a un fantasma volver a la vida en cámara lenta. Valentina alzó la vista y lo vio allí, pero su sonrisa no flaqueó. No había culpa ni sorpresa en su mirada, solo una calma absoluta, una presencia total. Sus manos estabilizaron a Leo con suavidad mientras dejaba de gatear, ayudándolo a bajar un pie a la vez, sin prisa, sin órdenes. Le susurró algo que Damián no alcanzó a oír. Leo se giró, todavía jadeando por la risa, y vio a su padre. Su sonrisa no se desvaneció. Al contrario, sus pequeños pies dieron 3 pasos vacilantes hacia Damián. Así de simple. Las rodillas de Damián cedieron mientras recibía a Leo en sus brazos. El cuerpo del niño era cálido, sólido, mucho más ligero de lo que recordaba, no por su peso, sino por el tiempo que había pasado desde la última vez que lo sostuvo así. Leo hundió el rostro en el pecho de Damián, soltando una última risa. Ese sonido agudo y milagroso resonó dentro de Damián como una melodía perdida. Levantó la vista hacia Valentina, todavía en el suelo, y las palabras le fallaron. Ella no se apresuró a dar explicaciones. Simplemente se limpió las manos en sus vaqueros y dijo con suavidad, «Hola». No era un saludo, era una declaración de existencia. La boca de Damián se abrió, pero solo logró articular una pregunta. «¿Qué es esto?». Valentina no respondió de inmediato. Dejó que Leo envolviera sus bracitos con más fuerza alrededor del cuello de su padre. Dejó que el silencio hablara antes de romperlo. Él solo necesitaba un cómplice para su alegría, dijo ella. Eso es todo lo que él pedía. Damián la miró atónito. Su hijo, que no había hablado ni reído en casi un año, respiraba contra su cuello como si nada se hubiera roto jamás. Aún con Leo en brazos, Damián se sentó en el banco bajo el arco cubierto de hiedra. El niño comenzaba a calmarse, sus dedos jugueteando con la tela de la chaqueta de su padre. Tantas preguntas arañaban su garganta. ¿Por qué ahora? ¿Cómo? ¿Qué había hecho ella que todos los especialistas no pudieron? Pero al mirar a Valentina de nuevo, no pudo formular ninguna. Ella se sentó frente a él sin esperar invitación, con las piernas cruzadas y una postura relajada. «No intenté repararlo», dijo ella anticipándose a su pregunta. «Solo escuché. Él me mostró lo que necesitaba a su manera». La mandíbula de Damián se tensó. Quería negarlo, atribuirlo a la suerte, a una coincidencia. Pero en el fondo sabía que no era así. Esta mujer había encontrado un lugar en Leo al que él había perdido el mapa y, de alguna manera, haciendo menos, simplemente estando, le había devuelto algo que Damián creía enterrado con... «Laura, usted no es solo un ama de llaves», susurró él. Valentina se encogió de hombros. «No intento ser nada, solo alguien que no siguió de largo». Damián miró a Leo, ahora tranquilo contra su pecho, los párpados agitándose. No había un título profesional para lo que Valentina había hecho. No era medible. Era presencia. Era la ausencia de miedo, de abandono. Pensó en los meses de silencio, en las consultas estériles, en las veces que se había detenido ante la puerta de Leo y, al no oír nada, simplemente se había dado la vuelta. «Intenté comprar su sanación», murmuró Damián. Valentina no asintió. Dejó que las palabras flotaran entre ellos. «Él necesitaba algo que no tiene precio», dijo finalmente. Y Damián, por una vez, no intentó racionalizarlo. Miró a su hijo, los ojos ardiendo con lágrimas que no podía contener. La mano de Leo se aferró a su camisa no con desesperación, sino con una confianza simple, incuestionable. Damián estrechó sus brazos alrededor del niño y, por primera vez desde el accidente,
Sintió que no era el único que seguía vivo, y entonces lo golpeó, como la primera bocanada de aire después de casi ahogarse. Esto no era duelo, era esperanza, y era aterrador. Valentina no pidió disculpas. No cuando se levantó del suelo del jardín, ni cuando se sacudió los vaqueros con naturalidad, y ni siquiera cuando Damián la miró con una mezcla de incredulidad y algo peligrosamente cercano a la gratitud. Lo miró como si perteneciera a ese momento, no como una intrusa, sino como alguien que veía cosas que otros ignoraban. Había una calma en ella, una firmeza que desconcertaba a Damián más que cualquier terapeuta autoritario. La mayoría de la gente caminaba de puntillas alrededor de su duelo, o susurraba al hablar de Leo. Valentina no susurraba. Reconoció la mirada de Damián y la sostuvo con un desafío silencioso. No era arrogancia, era verdad, de esa que no se puede fingir. Él estaba acostumbrado a controlar a la gente, pero a Valentina no le interesaba ser controlada. No pedía permiso. Eso lo inquietó. Pero lo que más lo inquietó fue la facilidad con la que Leo había confiado en ella. Esa confianza no se había ganado con estrategias. Había surgido de forma natural, como si Valentina simplemente se hubiera sentado quieta el tiempo suficiente para que el niño se acercara a ella. Esa noche, Leo se durmió en tiempo récord. No hubo luchas ni paseos ansiosos, simplemente se acurrucó en su cama, abrazando un dinosaurio de peluche que Valentina había rescatado de un baúl olvidado, y se entregó al sueño. Damián se quedó fuera de su habitación más tiempo del necesario, observando el ritmo de la respiración de su hijo. Un asombro le oprimía el pecho. Algo había cambiado, no solo en Leo, sino también en él. Se encontró preguntándose qué había sucedido realmente en ese jardín. ¿Fue solo el momento? ¿O ella había tocado algo que nadie más se había molestado en buscar? Se dirigió a su despacho, se sirvió una copa y revivió la escena una y otra vez. Esa risa, esa expresión en el rostro de Leo. No fue la habilidad profesional lo que había llegado a su hijo. Fue la presencia, algo que él mismo no había ofrecido en meses. Damián no estaba listo para confrontar esa verdad en voz alta. Aún no, pero la idea lo acompañó al día siguiente mientras se movía por la casa como un espectador en su propio hogar. Esperaba que la magia se rompiera, que Leo volviera a ser el niño ausente. Pero en cambio Leo seguía a Valentina como una pequeña sombra. Silencioso sí, pero alerta. No hablaba, pero respondía. Cuando ella tarareaba, él tamborileaba con los dedos. Cuando ella se sentaba en el suelo, él se sentaba a su lado. Damián observaba desde la distancia, sin querer perturbar la extraña confianza que había florecido entre ellos. Valentina nunca actuaba como si lo notara. No actuaba para él. Simplemente existía junto a Leo, y esa simplicidad era discordante. Se dio cuenta, con una mezcla de vergüenza y confusión, de que no sabía cómo simplemente estar con su propio hijo. Valentina lo hacía sin esfuerzo. No trataba a Leo como un problema a resolver, sino como una persona esperando ser escuchada. A media tarde, Damián entró en la cocina y encontró a Valentina ayudando a Leo a construir una torre con bloques. No levantó la vista cuando Damián entró. Simplemente le entregó a Leo un bloque azul y dijo: «¿Qué te parece? ¿Ponemos este en la cima?» Leo sonrió. ¡Sonrió! Damián casi deja caer la taza que sostenía. ¿Está sonriendo?, soltó antes de poder contenerse. Valentina finalmente lo miró, con una diversión que no era burla. «Claro que sí», dijo. Su alegría no está rota, solo estaba dormida. Su respuesta no fue sarcástica, pero impactó más que cualquier insulto. Damián no respondió, solo asintió y salió de la habitación, avergonzado de que su propia sorpresa delatara lo poco que esperaba ya de su hijo. Esa noche, en la cama, pensó en esa sonrisa, en cómo Valentina no había intentado impresionarlo. No estaba realizando un milagro para su beneficio. Solo le estaba dando a Leo algo real y, por extensión, mostrándole a Damián todo lo que él había dejado de dar. Damián comenzó a observar a Valentina con mayor atención, no de manera controladora, sino con una curiosidad que rayaba en la reverencia. ¿Quién era esta mujer que había entrado en su mundo empapado de duelo?
y había abierto el silencio sin pedir nada. No había presentado un currículum lleno de credenciales. No había afirmado ser experta en trauma infantil. Ni siquiera había aceptado el título de niñera a tiempo completo. «Solo estoy aquí para ayudar con la casa», había dicho. Pero claramente estaba ayudando con mucho más. Lo que la hacía diferente no era solo cómo manejaba a Leo, era cómo veía a la gente. Realmente los veía. No intentaba arreglar a nadie. Escuchaba, esperaba, respondía. Había algo radical en su quietud, algo desarmante en su falta de ambición por ser una salvadora. Damián no sabía cómo procesarlo, así que observaba desde detrás de las puertas, desde lo alto de las escaleras. Y sin darse cuenta, Valentina comenzó a observar a Damián también, no al hombre de trajes caros, sino al que se paraba en silencio tras las ventanas, tratando de recordar qué significaba ser el padre de alguien. Al final de la semana el patrón era claro. Damián dejó de fingir que no estaba mirando y Valentina dejó de fingir que no se daba cuenta. Existían en un extraño ritmo, él aprendiendo a estar presente sin interferir, ella permitiendo su presencia sin invitarla. Nunca hablaron directamente de lo que estaba sucediendo. No era necesario. Estaba escrito en las miradas, en la forma en que Damián se demoraba un poco más cerca, o en cómo Valentina dejaba materiales de arte sobre la mesa, incluso después de que Leo terminara, sabiendo que Damián pasaría y vería las huellas del juego. Una noche, Damián se detuvo en la entrada del salón, observando a Valentina leerle a Leo, no de un libro, sino una historia que inventaba sobre barcos que navegaban por ríos de chocolate. Leo estaba acurrucado a su lado, en silencio, pero absorto. El pecho de Damián se apretó. Ella no se había abierto paso a la fuerza en sus vidas. Simplemente había escuchado el silencio de un niño, la distancia de un hombre, y había esperado a que ambos volvieran a la vida. Damián no dijo nada, pero esa noche se sentó en su escritorio y escribió, en un cuaderno. Ella no intenta arreglarlo. Simplemente está. Valentina nunca presionó. No le rogaba a Leo que hablara. Le hablaba como lo haría con cualquier otro niño, de forma natural, sin el peso de las expectativas. Contaba historias fantásticas sobre estrellas que bajaban a contar secretos y castillos solitarios que dejaban las luces encendidas por si la reina decidía volver. Leo nunca respondía, pero sus ojos seguían cada palabra. Valentina notaba cada destello de emoción como si fueran frases completas. A veces, Leo dejaba uno de sus dibujos en la almohada de ella, pequeñas aventuras de figuras de palo. Damián observaba este mundo en desarrollo desde la barrera, inseguro de si estaba presenciando magia o algo dolorosamente simple, alguien que veía a su hijo sin intentar cambiarlo. Y lo que le carcomía más que la maravilla de todo era la silenciosa vergüenza de no haber sabido cómo hacer nada de eso. La vergüenza era sutil, lenta. Damián la llevaba como un dolor sordo. No resentía a Valentina. ¿Cómo podría? Verla con Leo era como ver a alguien descubrir un jardín secreto en un lugar que él había pasado meses arrasando. Pero la admiración tenía un costo. Cada vez que Leo respondía a Valentina, Damián sentía la punzada de lo que se había perdido, mientras se ahogaba en reuniones y un duelo que llevaba como armadura. Recordó las semanas posteriores a la muerte de Laura, cuando se había encerrado, delegando el cuidado de Leo como si fuera un asunto de logística. Frío, eficiente, distante. Se dijo que estaba protegiendo a Leo de su propio dolor, pero quizás había sido lo contrario. Quizás había tenido demasiado miedo de ver el dolor de su hijo porque reflejaba el suyo con demasiada claridad. Valentina no se inmutaba ante ese dolor. Lo invitaba a entrar. Damián no entendía cómo lo hacía, pero observaba. Leo se estaba abriendo lentamente, no como una puerta que se abre de golpe, sino como una flor que arriesga su primer brote. Empezó a llevarle a Valentina pequeñas cosas, un bloque rojo, una hoja, una galleta. Confío en ti. Quiero compartir. Una mañana, Valentina dibujaba con él cuando dijo, quizás mañana le escribamos una carta a la luna. Leo no respondió, pero dibujó un círculo, lo llenó de estrellas y lo señaló. Valentina sonrió. Le encantará. Damián lo vio todo desde el pasillo.
Se sintió como un extraño en su propia casa, viendo a su hijo comunicarse de maneras que no sabía que eran posibles. No había un plan de terapia, solo conexión. Conexión real, del tipo que no se había atrevido a intentar porque estaba aterrorizado de hacerlo mal. Pero Valentina le estaba mostrando que no había una manera correcta, solo había que estar presente. La cena se convirtió en algo que Damián anticipaba. Valentina cocinaba con Leo a su lado, en un ritmo perfecto. Ocasionalmente, Valentina le deslizaba un plato a Damián y decía: Leo ayudó con esta parte, y sin importar lo que fuera, se convertía en sagrado. Una noche, Damián recogía los platos solo. Leo se quedó junto al fregadero observándolo. Damián estaba arreglando un cajón que no cerraba bien. Se agachó sin hablar y le tendió la mano. Leo colocó el destornillador correcto en su palma, suavemente, y se fue. Damián sostuvo ese momento como una escultura de cristal. Más tarde se cruzó con Valentina. «Me dio un destornillador», dijo casi riéndose de sí mismo. Valentina lo miró y solo dijo: «Significa que te está incluyendo en su mundo». Y se fue, solo la verdad puesta en sus manos. Damián se apoyó en la pared, preguntándose cuántas otras cosas había dicho su hijo, sin abrir la boca. Eran los pequeños detalles. Damián comenzó a sentarse en la misma habitación cuando jugaban. Valentina nunca comentó su presencia, pero una vez dijo sin levantar la vista: «Tú también puedes dibujar, aunque se te dé fatal». Él soltó una risa seca, tomó un crayón y dibujó un coche tembloroso. Leo miró, parpadeó y le entregó el crayón azul para el cielo. Sin palabras, solo una ofrenda. Casi le rompió el corazón a Damián. Empezó a ver lo que Valentina había visto todo el tiempo. La conexión no siempre se hablaba, se construía con presencia. Esa noche algo cambió. Damián esperaba ver la escena habitual, pero lo que encontró fue diferente. Valentina y Leo estaban acostados en la alfombra, rodeados de papeles y crayones. Leo no solo coloreaba, estaba concentrado, dibujando deliberadamente. Damián se sentó cerca, inseguro de su lugar. Después de unos minutos, Leo deslizó su papel hacia él. Damián lo recogió. Mostraba 3 figuras de palo tomadas de la mano, una alta con corbata, una con el pelo largo y una pequeña con una camiseta de dinosaurio. Damián lo miró incapaz de respirar. Eran ellos, era su familia, y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, Damián no se sintió como un extraño en su propia historia. Miró a Leo, quien le devolvió la mirada sin sonreír, sin hablar, pero presente. Y en ese momento, Damián lo sintió profundamente. Todavía era un padre. Fue un martes por la mañana cuando Valentina se topó con la puerta. No la buscaba, simplemente había visto a Damián. Tarde la noche anterior, de pie frente a ella, sin moverse, solo mirando. La puerta se parecía a todas las demás. Pero cuando probó el pomo por curiosidad, no cedió. Cerrado con llave. Extraño. Más tarde en la cocina, le preguntó a Damián casualmente, la puerta al final del pasillo de arriba. ¿Qué hay ahí? En el instante en que las palabras salieron de sus labios, algo en la expresión de Damián se apagó, como si alguien hubiera accionado un interruptor. «Nadie entra ahí», respondió su voz baja y cortante. Su tono era final. Valentina no volvió a preguntar. Sabía leer el silencio y el de Damián no estaba vacío. Estaba denso, lleno de un dolor al que no la había invitado. Asintió y cambió de tema. Pero por dentro la pregunta persistía. No por chisme, sino por el peso en la voz de Damián, por el temblor en el silencio que siguió. Esa noche, Valentina se sentó en su habitación, con una taza de té enfriándose en sus manos. Su mente volvió a la puerta cerrada y al hombre que la había sellado, no solo física sino emocionalmente. Damián no era frío. Tenía miedo. Miedo de la memoria, de sentir, de desmoronarse. Valentina entendía ese tipo de miedo, pero también sabía algo más. El silencio, si no se controla, no te preserva. Te entierra. No hizo un plan. No creía que la gente necesitara ser arreglada, pero sí creía en los recordatorios de que algunas puertas no tienen por qué permanecer selladas para siempre. Subió silenciosamente las escaleras.
Se quedó fuera de la habitación cerrada, sin volver a probar el pomo. En cambio, bajó a la cocina. Tomó una pequeña flor silvestre del jarrón de la entrada y regresó. Sacó un bolígrafo y un trozo de papel. Escribió lo que sentía. Algunas puertas no necesitan abrirse, solo necesitan que no las olvidemos. Colocó la nota junto a la flor, justo en el umbral, y se fue. Sin drama, solo una ofrenda. La nota y la flor no se movieron durante horas. A la mañana siguiente ya no estaban. Damián no lo mencionó, no le dio las gracias. Pero cuando se cruzaron en el pasillo, algo en su postura había cambiado. Hombros menos tensos, ojos más suaves. Valentina simplemente sonrió, confiando en que a veces los gestos más pequeños dicen las cosas más importantes. Esa noche lo escuchó subir las escaleras. Sus pasos se detuvieron fuera de la habitación. Luego continuaron. La semilla había sido plantada, y ella sabía lo lento que echan raíces cuando crecen a través del duelo. No fue hasta 3 noches después que Damián se permitió detenerse. La habitación había sido de Laura, intacta, el día después de su funeral. La había cerrado como una bóveda, jurándose que la mantendría exactamente como estaba. Pero la memoria se había convertido en un peso, no en un santuario. Colocó la palma de su mano contra la madera y soltó un aliento que había estado en su pecho durante meses. Luego lentamente presionó la frente contra la puerta, no para abrirla, solo para permitirse estar cerca. Y allí, solo en el pasillo oscuro, sin audiencia, Damián Santoro lloró por primera vez desde el día en que ella murió. No fue un llanto ruidoso. Las lágrimas eran lentas, constantes. Venían de un lugar tan profundo que había olvidado que existía. Se quedó así durante mucho tiempo, mientras el viejo dolor afloraba. No fue una explosión, fue una liberación, y durante todo ese tiempo Valentina no subió. Entendía algo que la mayoría de la gente pasaba por alto. No toda curación necesita una audiencia. Algunas heridas se cierran mejor en privado. Cuando Damián finalmente se apartó de la puerta, con los ojos hinchados, vio el lugar donde había estado la flor. Ya no estaba, pero el mensaje permanecía. Miró su mano y luego la puerta. Todavía estaba cerrada y eso estaba bien. Por ahora, comenzó como nada, solo un par de viejos walkie-talkies de juguete enterrados bajo una pila de peluches. Leo los había encontrado mientras Valentina doblaba la ropa. ¿Dónde encontraste eso?, le preguntó ella, arrodillándose a su lado. Leo giró uno en su mano, confundido, pero fascinado. Valentina sonrió. La gente usaba esto para hablar a distancia antes de que los teléfonos lo hicieran todo. Abrió el compartimento, encontró un par de pilas corroídas y las cambió por unas nuevas. Le mostró a Leo cómo presionar el botón rojo para hablar. Sus ojos se iluminaron. Durante el resto de la tarde, el walkie-talkie no se apartó de sus manos. Seguía a Valentina por la casa con él pegado a su pecho. Al principio solo presionaba botones, fascinado por el suave zumbido. Valentina lo dejó explorar. Le dijo que podía grabar cualquier cosa, incluso el silencio. A veces el silencio es el sonido más honesto, susurró. Damián notó el nuevo dispositivo esa noche. ¿Le diste eso?, y preguntó. Valentina asintió. Fue su hallazgo. Yo solo le di energía. Damián no preguntó más, pero observó a Leo aferrarse a él como a un salvavidas. Más tarde esa noche, Valentina vio a Leo sentado bajo la escalera, encorvado sobre el aparato. Solo está jugando, le dijo a Damián. Pero algo en su voz tembló, como si supiera que no era solo eso. Leo esperó hasta que la casa se quedó en silencio. Valentina lo había arropado y Damián se había demorado en la puerta más de lo habitual. Ahora las luces estaban apagadas. Leo se levantó de la cama. Se movió como una sombra hasta un rincón oculto de la escalera. Allí se agachó y sostuvo el walkie-talkie cerca. Su pulgar se cernió sobre el botón rojo. Su pecho subía y bajaba más rápido, como si el peso de esa elección fuera demasiado grande. Y luego, lentamente lo presionó. Hubo un clic, una pausa y luego, tan silenciosamente que apenas se registró, Valentina. Su voz era rasposa, vacilante, pero era su voz. La primera palabra que había pronunciado en casi 9 meses.
Miró el aparato como si estuviera sorprendido por su propio sonido. Luego soltó el botón. No lo reprodujo. Simplemente abrazó el dispositivo contra su pecho. A la mañana siguiente, Valentina encontró el walkie-talkie en la encimera de la cocina. Lo recogió casualmente, pero algo hizo que su pulgar se detuviera sobre el botón negro de recepción. Una corazonada. Lo presionó. Un pequeño clic, seguido de unos segundos de estática. Y luego, su nombre. ¿Valentina? No fue fuerte, no fue claro, pero fue real. Sus rodillas cedieron. Se desplomó en el suelo, con el aparato aún en la mano, los ojos muy abiertos. Las lágrimas nublaron su visión. Se sentó allí, acunando ese pequeño trozo de plástico como si fuera sagrado. La voz de Leo seguía sonando en sus oídos. No lo llamó, no hizo una escena, simplemente lloró en silencio. No fue un milagro, fue algo aún más raro, confianza. Cuando Damián bajó minutos después, se quedó helado al verla en el suelo. ¿Valentina?, preguntó corriendo hacia ella. Ella levantó el walkie-talkie sin decir una palabra. Dijo mi nombre, susurró. Anoche lo dijo. Damián la miró. Luego tomó el aparato, presionó el botón y lo escuchó. Crudo, suave, inconfundiblemente Leo, el hombre que había soportado meses de silencio, ahora estaba congelado por una sola palabra. Dios mío, susurró con los ojos brillantes. Valentina asintió. No fue una casualidad. Sabía lo que estaba haciendo. Damián miró hacia el pasillo. ¿Qué hacemos?, y preguntó. Valentina lo miró, firme a pesar de sus lágrimas. Ahora le toca a él marcar el ritmo. Nosotros solo escuchamos. Damián asintió lentamente. Esa tarde, el walkie-talkie permaneció en la encimera. Valentina no lo mencionó. Leo no preguntó por él. Pero cuando ella le entregó un bocadillo y dijo, puedes volver a tomarlo, prestado cuando quieras, él la miró por un largo momento y luego asintió levemente. Eso fue todo. Sin abrazos, sin drama. Solo un niño que había susurrado, un hombre en la oscuridad y la mujer que había esperado meses para escucharlo. No era el final, pero era un comienzo, una grieta en el muro que había mantenido la voz de Leo enterrada. Y quizás eso es todo lo que siempre fue la curación, una palabra dicha en la oscuridad, que finalmente alcanzó la luz. Damián debería haberse sentido orgulloso, pero no lo estaba. Estaba aterrorizado. Cada momento que Leo se volvía más abierto, Damián sentía algo arañando en su garganta. No era rechazo, era miedo. Había pasado tanto tiempo sin ser necesitado, escondido detrás del trabajo, que ser invitado de nuevo a la vida de su hijo se sentía como estar en terreno inestable. ¿Y si fallaba? ¿Y si no podía encontrarse con su hijo donde estaba, como lo hacía Valentina? Los negocios tenían sentido. El amor no. En la mañana siguiente se paró frente a la encimera. Necesito ir a Berlín, dijo abruptamente. Valentina asintió. Trabajo. Él asintió. ¿Cuándo? Esta noche. Ella hizo una pausa. Me aseguraré de que Leo esté bien. Ese era el problema. Lo estaría con o sin él. Trató de no sentirse como un cobarde mientras hacía la maleta. No estaba huyendo, se dijo. Era una reunión importante. Aún así, un destello de culpa atravesó su pecho. Leo había dicho una palabra, y en lugar de construir a partir de ese momento, Damián se estaba retirando. Aún así, algo en la casa se sentía diferente esa tarde. Leo estaba menos participativo. Valentina no volvió a mencionar el viaje. Pero cuando Damián bajó con su maleta esa noche, Leo no estaba por ningún lado. Está en la sala de juegos, dijo Valentina. No quiso cenar. Damián dudó. ¿Le dijiste que me iba? No, respondió ella. Pero lo sabía. Los niños siempre lo saben. Mientras Damián recogía su maletín, notó algo que sobresalía de un bolsillo. Era un papel doblado. Lo sacó lentamente. Un dibujo. Líneas de crayón irregulares formaban una casa. Un coche se alejaba. En una de las ventanas, una pequeña figura de palo estaba de pie, sola, con gruesas líneas azules cayendo de los ojos. Junto a la figura, dos simples palabras: papá no. A Damián se le cortó la respiración. Se quedó mirando el dibujo, incapaz de moverse. No le pedía a su padre que se quedara.
Estaba sintiendo y confiando en Damián lo suficiente como para mostrárselo. Eso rompió algo dentro de él. Lentamente dobló el dibujo y lo guardó. Luego cerró el maletín, lo llevó de vuelta arriba y lo metió en el armario. No lo necesitaría. Encontró a Leo acurrucado bajo una manta. No levantó la vista. Damián se sentó a su lado. Había ensayado discursos, pero nada de eso se sentía bien ahora. En cambio, simplemente dijo: «Vi tu dibujo». Los dedos de Leo se tensaron. Damián continuó, su voz más suave que en meses. «Iba a irme. Me dije que solo era trabajo, pero creo que tenía miedo. Estás mejorando, y no sabía si podía ser lo que necesitabas. Pero entonces me mostraste ese dibujo y me hizo darme cuenta de algo». Leo giró la cabeza. Damián lo miró a los ojos. «No quiero ser el papá que siempre se va». «Ya no». Siguió una larga pausa. Luego, Leo se acercó hasta que su hombro tocó el de su padre. Sin palabras. Y eso fue suficiente. Más tarde, Damián se unió a Valentina en la cocina. «Perdiste tu vuelo», dijo ella. «Lo cancelé», respondió Damián. Las manos de Valentina se detuvieron. «Me di cuenta. Ha estado diferente desde que te sentaste con él». Damián asintió. «No puedo seguir huyendo». Valentina finalmente levantó la vista. «No», dijo suavemente. «No puedes». Él quería decir gracias, pero en cambio se quedó allí a su lado y susurró: «Me quedo». Valentina asintió una vez. «Entonces lo sabrá», dijo, incluso si nunca lo dice. Damián no preguntó a qué se refería. En el fondo ya lo sabía. Esa noche, Damián se sentó junto a la cama de Leo mientras el niño se dormía. El dibujo yacía en la mesita de noche. Por primera vez desde que todo se vino abajo, Damián Santoro eligió quedarse. Y esta vez lo decía en serio. Damián estaba en el jardín, con los ojos fijos en las estrellas. Oyó pasos detrás de él y supo que era Valentina. Se acercó a su lado y miró el mismo cielo en silencio. «Hay un niño del que nunca hablo», dijo finalmente. Damián no la interrumpió. «Se llamaba Mateo. Fui su niñera durante 1 año. Tenía 4. Y un día dejó de hablar. Su mano se agarró a su propia muñeca anclándose. Dejó de hablar sin razón médica, sin trauma aparente. Sus padres no creían en ir más despacio. Todo tenía que arreglarse rápidamente. Conductistas, logopedas. Les pedí que hicieran una pausa, que solo le dieran espacio. No les gustó. Dijeron que era demasiado emocional, que no seguía el programa. Me despidieron. Damián la miró entonces, con un creciente peso de comprensión. Me dije que volvería unas semanas después, solo para ver cómo estaba. Su voz bajó a un susurro. Pero murió en el hospital poco después. Complicaciones de algo no relacionado. Simplemente se fue. El silencio entre ellos se espesó. «No estuve allí cuando se fue», agregó. «No pude despedirme. Nunca me perdonaré por eso, le fallé. No porque no me importara, sino porque pensé que tendría más tiempo». Cuando conocí a Leo, fue como ver a Mateo de nuevo. No físicamente, sino el silencio, el dolor. Se giró hacia Damián. Eso me aterrorizó. No porque dudara de él, sino porque dudaba de mí. No quería perder a otro niño por el silencio. La boca de Damián se entreabrió, pero no sabía qué decir. «No le he contado a nadie sobre él», dijo Valentina. «No hay un cierre, solo esta historia que llevo conmigo». Damián asintió lentamente. «No le fallaste», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza en su voz. «Fuiste la única que no lo trató como un problema a resolver. Eso importa». Ella soltó un suspiro silencioso. «Es curioso cómo ser visto no siempre es suficiente, ¿verdad?» Finalmente Valentina agregó: «No vine a esta casa pensando que podría arreglar nada. Solo no quería volver a mirar para otro lado». La garganta de Damián se apretó. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba a alguien que no mirara para otro lado. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» Valentina lo miró. «No estabas listo para escucharlo», dijo simplemente. «Y yo no estaba lista para decirlo». Él asintió. «¿Es por eso que te has quedado?», y preguntó. Valentina miró las estrellas. «Me quedé por Leo», dijo. «Pero sí, parte de mí se quedó por Mateo también. Por la oportunidad de hacer algo diferente esta vez». Damián no supo qué hacer con el dolor en su pecho. La vio ahora claramente. No solo a la mujer que había reconstruido su hogar, sino a la persona debajo, la que llevaba una pérdida invisible, y aún así
elegía presentarse cada día. No dijo gracias. La palabra sonaba demasiado pequeña. En cambio, la miró como alguien que finalmente ve más que un papel. La miró como Laura podría haber mirado a alguien que hizo reír a su hijo de nuevo. No como un ama de llaves, sino como una guardiana. Y Valentina sostuvo su mirada. No estaba tratando de salvar a nadie. Simplemente se negaba a marcharse por segunda vez. Y eso se dio cuenta Damián, era lo que la hacía importante. Sucedió un miércoles. El desayuno fue tranquilo pero cálido. Damián observaba cómo su hijo se inclinaba hacia las palabras de Valentina con pequeñas sonrisas. Leo se estaba volviendo más presente cada día, pero las palabras seguían siendo raras. Desde el walkie-talkie no había vuelto a hablar. Después del desayuno, Valentina preparaba crayones en el suelo del pasillo, donde a Leo le encantaba dibujar. Damián acababa de salir de su oficina cuando sucedió. Leo intentaba alcanzar un libro en un estante bajo, se subió a un pequeño taburete y perdió el equilibrio. Cayó con fuerza, con un golpe y un grito que rompió algo en el pecho de Damián. El sonido fue agudo, asustado, real. Ya no era silencio, era dolor. Valentina corrió hacia ellos, pero Damián ya estaba allí. Se arrodilló junto a Leo, que se agarraba la rodilla, las lágrimas brotando. «Oye, tranquilo, shh», susurró Damián, cogiendo a Leo en sus brazos. «Shh, ya está. Papá está aquí. Te tengo». Las palabras salieron sin filtrar, instintivas. No se había llamado así en meses. Se había sentido como un título al que había renunciado. Pero en ese momento le regresó como un latido olvidado. Damián ni siquiera se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que Leo, entre sollozos, se echó un poco hacia atrás y susurró algo casi inaudible. «Papá». Su voz se quebró, insegura, como si hubiera olvidado cómo dar forma a esa palabra. Pero salió. Damián se quedó helado. Por un segundo pensó que lo había imaginado. El único sonido era la respiración de Leo. Pero Damián lo había oído. «¿Papá?», parpadeó, los ojos ardiendo. Miró a Leo, cuyos ojos húmedos ahora lo miraban con algo incierto. Esperanza, miedo, reconocimiento. «Lo dijiste». La voz de Damián se quebró. Leo no respondió, pero su mano se levantó, aferrándose al cuello de la camisa de Damián, como solía hacer. «Lo hiciste», susurró Damián, soltando un sonido entre una risa y un sollozo. «Me llamaste papá». No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba volver a escuchar esa palabra. No era solo un nombre, era perdón, era una invitación. Era Leo dejándolo entrar de nuevo. Abrazó a su hijo con más fuerza. Sus lágrimas caían ahora libremente. «Estoy aquí, campeón. No voy a ninguna parte», prometió. Y por primera vez lo decía en serio. Valentina estaba a unos metros, inmóvil. Ella también lo había oído, pero no interrumpió. Sus ojos estaban llenos, pero no dejó que las emociones se derramaran. Este no era su momento. No era su nombre el que había llamado. Y así era exactamente como debía ser. Retrocedió lentamente hasta desaparecer por el pasillo, no para esconderse, sino porque entendía la diferencia entre guiar a un niño y permitir que un padre reclamara lo que era suyo. Damián ni siquiera se dio cuenta de que se había ido. Todo su mundo se había reducido al niño en sus brazos y al eco de una palabra que había roto el silencio. Los sollozos de Leo disminuyeron. Su cabeza se acomodó contra el pecho de Damián. El pasillo se sentía más íntimo, como si el mundo se hubiera plegado a su alrededor. No sabía qué pasaría mañana, pero no importaba. Una palabra había sido suficiente. «Papá», no fue un milagro. Fue la confianza, de vuelta. Damián había temido haber perdido el derecho a ese título, pero Leo se lo había devuelto, tembloroso y susurrado. Aún en el suelo, sosteniendo al niño que una vez pensó que había perdido, Damián finalmente soltó la culpa, la distancia, la duda. Besó la parte superior de la cabeza de su hijo, con los ojos cerrados y el corazón bien abierto. Valentina permaneció fuera de la vista. Les había dado el puente. Damián finalmente lo había cruzado, y en la quietud que siguió no quedaba nada que decir, porque a veces una palabra es todo lo que se necesita. Y esa noche esa palabra fue papá. Algo sutil había cambiado.
El silencio que una vez se aferraba a los pasillos ya no era pesado. Se había convertido en consuelo. Damián lo notó primero en la cocina. Él y Leo rompían huevos en un tazón, riendo. No se había sentido tan ligero en años. Más tarde vieron dibujos animados en el sofá, Leo acurrucado a su lado. En algún momento de todo eso, Damián se dio cuenta. Ya no era un espectador. Estaba en el mundo que Valentina había ayudado a construir. No como un invitado, sino como un padre. Y Valentina empezó a verla bajo una luz diferente. Nunca buscó atención, y sin embargo, se había convertido en el hilo que mantenía todo unido. Damián comenzó a notar las pequeñas cosas, cómo dejaba notas adhesivas en el refrigerador con recordatorios tontos como «Damián, compra más café o sufre». Se encontró buscando esas notas. Notó también la forma en que se suavizaba alrededor de Leo con respeto. Le daba espacio pero nunca distancia. Y comenzó a preguntarse cómo alguien como ella, que cargaba con tanta pérdida, había elegido permanecer. La pregunta se le ocurrió una noche mientras estaban sentados juntos en el salón. Leo dormía en su regazo. Valentina leía un libro gastado. Damián los observó con el corazón lleno. No quería que el momento terminara. ¿Alguna vez piensas en irte?, y preguntó. La pregunta salió más suave de lo que esperaba. Valentina levantó la vista. «¿Irme?», repitió. Damián asintió. «Sé que esto no era permanente. El trabajo, quiero decir. Pero has cambiado todo. Hiciste que este lugar se sintiera como un hogar de nuevo». Valentina no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en el niño. Damián esperó. «Yo solo…», continuó. «No sé cómo sería esto sin ti». No fue una confesión romántica. Fue honesto. Valentina finalmente encontró su mirada. «Yo no cambié nada», dijo. «Esto siempre estuvo aquí. El calor, la conexión. Solo los ayudé a ambos a recordar quiénes eran antes del silencio». Damián parpadeó aturdido por la verdad. Valentina no se había impuesto, solo había revelado. Miró a Leo y se dio cuenta de que su hijo no solo se estaba curando, estaba recordando cómo amar. Y él también. Valentina no los salvó. Creó un espacio para que se salvaran mutuamente. El aire entre ellos estaba denso de cosas no dichas. «No me pediste que me quedara», dijo ella. «Pero me estás preguntando si me iré». Damián asintió. Ella sonrió levemente. «Eso me dice lo que necesito saber». Y ese fue el final. No hablaron más del futuro esa noche. Solo el silencio de una velada que contenía más verdad que cualquier discurso. Damián se quedó en el sofá mucho después, con Leo todavía acurrucado contra él. La casa silenciosa pero viva. El corazón que una vez había huido de la conexión, ahora elegía permanecer. Y eso significaba que finalmente estaban volviendo a ser un todo. El tiempo suavizaba los bordes. Pasaron los meses, no en monotonía, sino en ritmo. Damián ya no medía el progreso en palabras, sino en presencia. Valentina permaneció no como una sombra, sino como una constante. Y lentamente, esa casa, una vez un monumento a la ausencia, se convirtió en algo diferente. Damián lo había estado posponiendo. La puerta al final del pasillo. Estaba esperando saber en qué debería convertirse. Y luego, una mañana, llegó la respuesta. La vieja habitación no sería borrada, sería transformada, no para olvidar a Laura, sino para honrar lo que ella hubiera querido: vida, aprendizaje, risa. Juntos trabajaron en ella. Valentina pintó las paredes de un color cálido. Leo eligió cojines con forma de animales y Damián montó estanterías, sintiendo una extraña paz. Los libros llenaron el espacio. Historias sobre aventuras, sentimientos y sueños. Y luego vino la placa. Damián la hizo hacer en silencio. La atornilló en la puerta con manos firmes. El nombre era simple: la habitación de Leo. Debajo había un espacio en blanco. En una mesa, Damián dispuso 3 platos con pintura: azul, verde y naranja. «Pensé que podríamos añadir algo», dijo. Leo, con los ojos muy abiertos, metió la mano en la pintura azul y la presionó junto a su nombre. Valentina lo siguió más lenta. Su huella verde aterrizó junto a la de Leo. Damián se arrodilló. Su mano fue al plato naranja. La presionó junto a las de ellos.
superponiéndose ligeramente a las yemas de los dedos de Valentina. 3 huellas, una al lado de la otra. Pertenencia. Leo los observó y luego tiró de la manga de Valentina. ¿Puedo escribir algo? Y preguntó. Valentina le pasó el rotulador. Sus letras eran torcidas, pero perfectas. Escribió una palabra debajo de las huellas. Familia. Valentina giró la cara, pero Damián vio cómo se le inundaban los ojos. Sus lágrimas cayeron constantes, silenciosas, como si esa única palabra hubiera liberado algo que no se había atrevido a nombrar. Damián se acercó a ella y le tomó la mano, no como un gracias, sino como un ancla. Su voz era firme cuando habló. Si te quedas, dijo suavemente, no puedes ser como una empleada. No puedo llamar a esto un trabajo. Si te quedas, tiene que ser como alguien que pertenece aquí. Valentina no respondió al principio, sus ojos fijos en la puerta. Damián no le pedía que ocupara el lugar de Laura. Le estaba ofreciendo algo más profundo, un lugar, un hogar. Valentina se volvió hacia él, las lágrimas aún brillando. No me quedo porque me lo pidas, dijo. Me quedo porque ya estoy en casa. Leo les tomó las manos a ambos y sonrió. Deberíamos escribir más palabras, declaró. Como biblioteca de Ginos. Valentina se rió entre lágrimas. Damián sonrió. Añadiremos lo que quieras. Esta es tu puerta. Y mientras estaban juntos frente a ella, la casa se sentía completamente cambiada, no por el tiempo, sino por la presencia. Ya no llevaba los ecos de lo que se perdió, sino las voces de lo que se había encontrado. Una familia no nacida de la sangre, sino de la elección. El nombre en la puerta era de Leo, pero las huellas, esas marcas desordenadas y hermosas, eran de todos ellos. Y en esa casa que una vez había caído en silencio, todo finalmente volvió a hablar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y si te gusta esta historia, dale me gusta y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas.